Saludos, mi nombre es Sebastián Arango. Les voy a exponer las preguntas presentadas resueltas para la tarea 5 unidad 3 del área de epidemiología ambiental, presentada por los estudiantes que ven ahí en pantalla, a la tutora Linda Manuela Sánchez de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. ¿Qué es vigilancia epidemiológica? La vigilancia epidemiológica busca realizar un monitoreo crítico de los determinantes ambientales que inciden sobre el proceso de salud-enfermedad de la población, teniendo en cuenta cómo se relacionan los factores de riesgo en el individuo, cómo se apropia este de los mismos y cómo se han venido dando las intervenciones en la salud, en la inspección y la vigilancia del control de los mismos eventos a vigilar, que se agrupan en 4 fases: factores de riesgo de consumo, factores de riesgo físicos, factores de riesgo biológicos y factores de riesgo químicos. ¿Cuál es la cadena ambiente-salud? La cadena ambiente-salud es una relación entre el ser humano y el medio ambiente, donde hace muchos años atrás el ser humano hizo una mala administración de los recursos naturales, contaminando así los medios en los cuales este se relaciona y de los cuales depende. Los siguientes ejemplos son ejemplos claros que los vemos actualmente por los medios de comunicación, que es el crecimiento poblacional, el aumento de las basuras, el incremento de los malos olores alrededor de los rellenos sanitarios y plantas de tratamiento de aguas residuales, la exposición a la contaminación ambiental en general y las graves enfermedades a los seres humanos producidas por la misma contaminación de los recursos ambientales. ¿Qué tipo de elementos son normalmente incluidos en la vigilancia epidemiológica en la salud ambiental? Son 8: agua para el consumo humano, contaminación del aire, desastres naturales y tecnológicos, contaminantes ambientales y sustancias químicas, accidentes con mercancía peligrosa, efectos de los factores físicos, incluyendo la radiación, factores de riesgo biológico. ¿Cuál es la información que se necesita como mínimo para la vigilancia epidemiológica en la salud ambiental? Fuentes de información. Estos son 3: fuentes de información, en la cual contempla análisis de datos básicos y fuentes primarias. El segundo son mecanismos de registros, momentos en los que se dan las situaciones, datos básicos y verificación. Y por último tenemos el flujo de información, que se da con la verificación de bases de datos específicas e informes de gestión y análisis basados en los datos recopilados en los 3 momentos. ¿Cuál es el procedimiento de vigilancia en la salud ambiental? Primero, la entrada, donde se hace la recolección de datos. El segundo es el procesamiento, donde se hace el análisis y la interpretación de esos datos que se recogieron. El tercero es la salida, donde se hacen las propuestas de las acciones. El cuarto es la retroalimentación, donde se hace la evaluación de los resultados y del sistema como tal que se está implementando. El quinto son los pasos para diseñar un sistema de vigilancia. El sexto es la definición e importancia de la problemática salud-enfermedad a vigilar. El séptimo es la consideración de los elementos del sistema, recolección de datos, análisis e interpretación de datos. El octavo es la acción que se desarrolla para mantener la vigilancia de esta enfermedad o de esta epidemia. Y el noveno es la evaluación del sistema de vigilancia. Enumere como mínimo un ejemplo de vigilancia de salud ambiental por desastres naturales. Aquí podemos mencionar ejemplos como el monitoreo por medio de información de sistemas de información geográfica, el análisis de agua, el análisis de suelo y los índices o el porcentaje de incendios forestales. ¿Qué estrategias podemos implementar aquí? Fomentar la estigmatización de riesgos a consecuencia de peligros naturales inducidos por el hombre, impulsar las actividades de prevención y reducción de riesgos, fomentar la incorporación del enfoque de gestión de riesgos y desastres en la planificación, obviamente, del desarrollo territorial, fomentar el fortalecimiento institucional, fomentar la participación comunitaria para la prevención de desastres y optimizar la respuesta de emergencias. Estas estrategias son netamente educativas.
¿Cuáles son los 10 principales factores de riesgo ambiental en Colombia? Contaminación atmosférica, residuos sólidos, aguas residuales, deforestación, minería irresponsable o minería informal, minería ilegal, monocultivos y cultivos ilícitos, contaminación auditiva, contaminación en los suelos por químicos, afectación a la salud humana por alimentos y derrumbes o avenidas torrenciales. ¿Qué es y cuál es la aplicación del Sistema de Información Geográfica SIG para la salud ambiental? El Sistema de Información Geográfica ayuda a la interpretación y relación de los diferentes datos, tales como datos demográficos, edad, sexo, distribución, entre otros, con datos de la salud, tipo enfermedades, incidencias, prevalencias, características clínicas o patológicas. Lo que nos permite los sistemas de información geográfica es tener estos dos conceptos juntos y hacer un análisis del territorio en cuanto a lo que se presenta. Además, algunas de estas herramientas se encuentran online para evidenciar las estadísticas de enfermedades o portadores que se encuentran en el mundo y así estar informados de la expansión de posibles enfermedades. Explique brevemente cuáles son los mecanismos de control de la aplicación de la epidemiología en las políticas públicas. Los mecanismos de control, según SAC, Instituto Nacional de Salud Pública, son planificación del uso de suelos, límite de emisión impuesto sobre las emisiones, normas de calidad y remediación, sistemas de alerta temprana y educación y tratamiento. ¿Cuál sería la aplicación de la epidemiología ambiental en la contaminación atmosférica y cuáles serían los elementos de enfoque para construir una política basada en la salud pública? La aplicación de la epidemiología ambiental en la contaminación atmosférica es muy importante, puesto que esta nos permite determinar, prevenir y controlar los contaminantes en el aire y los contaminantes tóxicos que se generan de las diferentes actividades provocadas por el hombre y que tienen unos efectos adversos a la salud humana y también a la salud del ambiente en general. En la epidemiología ambiental se tienen en cuenta los estudios ecológicos y los factores de riesgo para poder tener en cuenta los elementos de enfoque para construir una política de salud pública basada en datos reales y en elementos importantes. Son elementos de subsistencia de información, elementos de análisis y divulgación, elementos de intervención, elementos de evaluación y asistencia técnica integral. Por último, les presento la bibliografía trabajada en el curso, que es la misma propuesta por el área, por la tutora. Mil gracias por su atención.